Cordial saludo para todos los seguidores del Búnker de Jack. Y quiero agradecerles por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y vamos a ver un video nuevo, un video que es sobre la acción del ejército contra los grupos criminales de narcotráfico. Entonces, no sé si ya de pronto ha visto ese video. No, tampoco lo he visto, y pues con ganas de ver cómo es que el ejército, pues digamos que está preparado para enfrentarse, pues principalmente a esos grupos que existen. Entonces vamos a reaccionarlo, a mirar cómo se prepara el ejército para este tipo de situaciones. Entonces, este video se denomina Desde adentro del cartel que desafió al ejército, ¿sí? Al ejército mexicano. Entonces, vamos a mirar, reaccionamos. Si amerita, hacemos comentarios en el transcurso del video, o hacemos un comentario al final. Entonces, al final, entonces, hablamos y miramos para recibir sus comentarios. Entonces, vamos con el video. Desde adentro del cartel. No hay nada más gratificante y a la vez complicado que trabajar en familia. Y al parecer los hermanos Beltrán Leiva lo tenían claro cuando construyeron uno de los grupos delincuenciales más brutales de la historia mexicana. Comenzaron como simples cultivadores de amapola, pero llegaron a ser sicarios de primer nivel e incluso se convirtieron en la peor pesadilla del Cártel del Golfo y del Chapo Guzmán. La historia de su ascenso y caída es un resumen perfecto de cómo construyen poder los narcos mexicanos y cómo todo ese capital puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Toda la plata fácil. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos llevarte al corazón de Sinaloa para conocer a este grupo de hermanos, en particular a Arturo, alias El Barbas, un hombre tan temido que se ganó el apodo de Jefe de Jefes. Esta es la historia completa del clan Beltrán Leiva. En los años 60, los campos de Sinaloa eran un lugar muy diferente al que conocemos hoy en día. La principal fuerza de comercio ilegal era el cultivo de amapola, siendo esa región el corazón de la producción de la flor en todo México. Fue en ese contexto en que nacieron y se criaron los hermanos Beltrán Leiva. Ellos eran Arturo, Carlos, Alfredo José y Héctor. Con el tiempo se convirtieron en uno de los clanes más brutales y sangrientos de todo el país, sirviendo como sicarios y luego como capos del narcotráfico. Se dice que los hermanos Beltrán Leiva comenzaron su larga carrera criminal trabajando para el legendario Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien los empleó como sicarios y transportistas para su materia prima. Desde los 80, Carrillo Fuentes lideraba el poderoso Cártel de Juárez, el cual estableció novedosas rutas de narcotráfico que se extendieron desde el sur de Colombia hasta Estados Unidos. De ese capo, los Beltrán Leiva no solo aprendieron el oficio y la violencia, sino también las vías de transporte. También hay evidencias de que los Beltrán Leiva trabajaron en algún punto entre mediados de los 90 y principios de los 2000 con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. De hecho, tanto los hermanos como Guzmán nacieron en el municipio de Badiraguato, por lo que sus caminos estaban destinados a cruzarse desde pequeños. Incluso se dice que estos eran primos lejanos. Con los años, los lazos entre Guzmán Loera y los Beltrán Leiva se hicieron más estrechos. Esta conexión fue decisiva cuando Guzmán fue encarcelado en 1993. Los hermanos Beltrán Leiva ayudaron al hermano de Guzmán, Arturo, a mantener el negocio a flote. Y también enviaron grandes cantidades de dinero a su socio sinaloense encarcelado, ayudándolo a escapar de la cárcel en 2001. Fue así que los hermanos se establecieron como una suerte de consultores externos del cártel de Sinaloa. Si bien mantenían el negocio en familia, aún no era una unidad completamente independiente. Esta turbulenta amistad no duraría para siempre, pero por el momento continuemos conociendo a los nombres propios más importantes de esta organización. Pero se ayudaban al comienzo con el Chapo Guzmán. Marcos Arturo Beltrán Leiva, también conocido como El Barbas, uno de los líderes y el principal estratega de la agrupación fraternal. Incluso trabajando en familia, hace falta que alguien tome las decisiones difíciles.
Nacido en 1958, desde joven estuvo involucrado en numerosas organizaciones delictivas, pero fue con Carrillo Fuentes que se recibió de narcotraficante. Entre 2004 y 2005, el Barbas lideró poderosos grupos de asesinos para luchar por las rutas comerciales en el noreste de México para el cártel de Sinaloa. Mediante el uso de la violencia, la tortura y la corrupción, los hermanos lograron infiltrarse en la política de México, en las instituciones judiciales y policiales, obteniendo de esa forma información de primera mano para atacar a sus rivales. Se sospecha incluso que Arturo sostenía frecuentes reuniones en la oficina de Interpol en México, dejando claro que era uno de los hombres más poderosos dentro del crimen regional. ¿Recuerdas que te anticipamos que esa infame amistad entre los Beltrán Leiva y el Chapo no estaba destinada a durar? Bueno, la fecha de expiración fue el 11 de diciembre de 2006, cuando la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, detuvo a Alfredo Beltrán Leiva. Esto despertó sospechas en toda la organización, pero principalmente en el Barbas, quien supuso que fue el Chapo quien entregó a uno de sus hermanos para ganar el visto bueno del presidente y de la Secretaría de Seguridad, una suerte de ofrenda a cambio de protección. Las tensiones fueron en constante crecimiento hasta que en 2008 Arturo y sus hermanos declararon una guerra contra Joaquín Guzmán y su organización, con la intención de ganar las plazas de narcomenudeo de Guerrero, Morelos, Puebla y otros estados del sur de México. Es entonces cuando el grupo de hermanos se fortalece. Para muchos expertos, este es el verdadero nacimiento del cártel Beltrán Leiva como una entidad completamente separada de Sinaloa, pese a que la familia trabajaba junta desde hacía décadas. Bajo la dirección de Arturo, el crecimiento de este cártel es vertiginoso. Su expansión fue constante y el reclutamiento de jóvenes para la venta ilegal de estupefacientes y armas engrosó sus filas al punto de superar en número de soldados a la mayoría de sus competidores. Durante la guerra contra el narcotráfico en México, este grupo se convirtió en uno de los más fuertes y peligrosos en el sur del país, dominando la actividad criminal en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y en parte de Sonora. Fue así que el Barbas se ganó el respeto de otros narcos y el legendario apodo de Jefe de Jefes. En este punto es importante presentar a otra de las figuras fundamentales en la historia de este sindicato criminal, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. ¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Villarreal. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿A qué se dedica? Al narcotráfico. Tal vez su apodo no despierte el temor que otros nombres narcos generan, pero este joven estadounidense supo posicionarse como mano derecha de El Barbas casi de inmediato. Villarreal nació en 1973 en Laredo, Texas, y desde joven supo construir un próspero negocio de venta de cocaína y marihuana, por lo que a la edad de 19 años ya tenía un frondoso prontuario. En el año 2000 fue reclutado por los Beltrán Leiva para incorporarse a su organización, la cual aún dependía del cártel de Sinaloa. La Barbie estaba al frente de la unidad paramilitar Los Negros, que era básicamente el brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva, contando con los sicarios mejor entrenados y el armamento de mayor calibre dentro de la organización. Inicialmente los negros se enfrentaron al cártel del Golfo y los Zetas, aunque con el tiempo sus esfuerzos se enfocaron en aniquilar a los hombres del Chapo Guzmán, algo que la Barbie hacía con gran gusto. Más allá de su trabajo con el Barbas, muchos lo conocen también por su relación con el tiroteo al famoso jugador de fútbol paraguayo Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza de parte de uno de los sicarios de la Barbie. Mientras los negros crecían en cantidad y poder de fuego, la guerra contra el Chapo era sangrienta y se libraba en las calles con armamento de grado militar y grueso calibre. El sur de México se transformó entonces en un territorio en disputa, con cientos de muertos en ambos bandos, pero también con muchísimas bajas civiles. En mayo de 2008 ocurre un hecho fundamental en este conflicto. En esa fecha es asesinado Edgar Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, y los medios concluyen que fue una venganza de parte de Arturo Beltrán por la captura de su hermano. Apenas algunas horas después, sicarios del Jefe de Jefes asesinan al jefe de la policía preventiva, Edgar Milán Gómez,
una figura polémica que lideró la operación para capturar a Alfredo Beltrán. El ataque se realizó en la casa del hombre y constó de 2 sicarios que efectuaron decenas de disparos al cuerpo de su víctima. Pero entre tanta balacera y sangre, aún faltaba una pieza más en la ofensiva del Barbas, y apenas un mes después del asesinato de Gómez, el líder de los Beltrán hizo alianzas con uno de los cárteles más infames de todo el país, los Zetas. El objetivo era desmantelar de una vez por todas al cártel de Sinaloa. Lo que el cártel de los Beltrán Leiva no consideró es que elevar aún más la violencia de esta guerra causó una respuesta inmediata y efectiva de parte de las fuerzas de seguridad. Fue así que el 11 de diciembre de 2009, elementos de la Armada irrumpieron en una fiesta en el poblado cercano a Tepoztlán, Morelos, en la cual se encontraban el Barbas y su socio Valdés Villarreal, la Barbie. Se inició un brutal enfrentamiento armado. Si bien los capos narcos lograron escapar, tuvieron que dejar atrás a varios de sus mejores sicarios. Se estima que 11 gatilleros fueron detenidos, así como 24 prostitutas y todo el grupo musical Los Cadetes de Linares. Después de declaraciones por parte de detenidos en dicha fiesta, la Marina ubicó una de las casas de Beltrán Leiva, una propiedad de lujo en Cuernavaca. El 16 de diciembre de 2009, luego de un orquestado plan de operación, marinos de la Armada de México siguieron el rastro del Barbas hasta un edificio residencial conocido como Altitude, cerca del centro de Cuernavaca. Alrededor de 200 marinos movilizados por tierra y aire rodearon el edificio, desalojando las residencias contiguas a las que se encontraba el capo. Mucha operación. 200 hombres. Al momento de desalojaron aproximarse, todo. los marinos fueron recibidos con un intenso fuego por parte de los narcotraficantes y estos repelieron la agresión. La confrontación duró cerca de 90 minutos, durante los cuales los sicarios arrojaron aproximadamente 20 granadas de mano. Durante el enfrentamiento murieron el Barbas y 4 guardaespaldas que fueron abatidos por el fuego policial. Un quinto se suicidó al verse rodeado de militares. El jefe de jefes había caído. Terminado el enfrentamiento, fueron asegurados $280.000 en efectivo, 16 fusiles de asalto AK-47 y AR-15, 4 pistolas, 74 cargadores y 1.700 cartuchos útiles. En la recámara principal quedaron juguetes, una Biblia, un libro, imágenes religiosas y un rosario. Sobre la cama una colcha con una enorme mancha de sangre. En el armario quedaron colgados camisas y pantalones de la marca Hugo Boss y unas botas de piel de cocodrilo. En ese operativo fue tomada esta icónica foto que mostraremos censurada por motivos obvios. En la captura se puede ver el cuerpo sin vida de quien fuese uno de los hombres más peligrosos de todo el país. Tendido sobre la cama está con los pantalones bajos, una frecuente humillación narco, y cubierto de dólares americanos. La puesta en escena es patética. La fotografía generó revuelo, ya que algunos medios de comunicación afirmaron que el narcotraficante había sido expuesto de esa forma para enviar un mensaje, pero la Secretaría de la Marina desmintió dicha versión. Un capitán de la Armada, que prefirió no dar su nombre, aseguró: "Se niega categóricamente cualquier participación en ese montaje, en esa fotografía, no tenemos absolutamente nada que ver. No permitiremos nosotros en ningún momento que se llevara a cabo la exposición de un cadáver de esa forma". La muerte del Barbas fue un golpe durísimo para la organización. Una de las primeras acciones de venganza llevadas a cabo por el grupo fue el brutal asesinato de la madre, la tía y 2 hermanos de Melquisedec Angulo, el oficial de la Marina que dio muerte a Arturo y quien también falleció en el operativo de captura. En simultáneo, esa alianza pasajera con los Zetas no rindió frutos, ya que estos también se vieron en una época de profunda crisis y desbaratamiento de sus operaciones. El panorama se presentaba ideal para que Joaquín El Chapo Guzmán eliminara a sus rivales y dominara el negocio que tantos años había ansiado. El 30 de diciembre de 2009, la Marina Armada de México captura a Carlos Beltrán Leiva y más tarde, en agosto de 2010, también fue aprehendido Edgar Valdés Villarreal, quien actualmente cumple una condena de 49 años con una pena monetaria de $192 millones. Probablemente esa Barbie se quede por siempre tras las rejas.
Sí, lo que acabas de ver es una sonrisa en el rostro de uno de los criminales más infames de México. Mientras se tomaban las fotos junto con el armamento y la droga incautada, el hombre sonreía alegremente, dejando una de las imágenes más infames de la guerra contra el narcotráfico. Ya sumamente debilitado, el golpe final al cártel Beltrán Leiva fue asentado en 2017 cuando se dio muerte a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, quien manejaba las playas de Nayarit y había sucedido de forma inmediata al H1, Héctor Beltrán Leiva. El H2 era un líder brutal que marcaba a sus sicarios con un fierro caliente, tal como se hace con el ganado. Lo que estás viendo es uno de los helicópteros artillados que participaron del operativo de captura en Nayarit. Ese es Y ese un rugido operativo no es también otra muy bueno cosa que una minigun para haciendo su reaccionar. trabajo. El operativo fue llevado a cabo por fuerzas Igual, policiales el y helicóptero tropas de la disparando Marina, con todo. desplegando una gran cantidad claro. de personal en la capital nayarita. La eliminación del H2 el 11 de febrero de 2017 significó la ruptura de uno de los últimos eslabones originales del cártel. A raíz de estos eventos se produjo un fraccionamiento en la organización, de la cual se desprendieron diversos grupos delictivos que buscaban pelear y ganar las plazas que dejó vacante el ya debilitado cártel fraternal. Algunas de las asociaciones son La Mano con Ojos, Los Rojos y Los Guerreros Unidos. Si bien todos estos grupos se consideraban herederos del legado del Barbas y sus socios, ninguno llegó a contar con el poder y la cantidad de sicarios que tuvo el cártel de los Beltrán Leiva en sus años dorados. Como ya hemos señalado en otros análisis sobre agrupaciones similares, los imperios narco no están diseñados para perdurar. Así llegamos al final de este video, pero antes queremos invitarte a participar de este canal, comentándonos qué otro frente narco te gustaría que analicemos de la misma Un manera. video. Déjanos Muy tu bien. respuesta De en la militarmente. caja de comentarios de abajo. Militarmente, sí, es un video Por el militarmente. momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Oiga, qué gran video. Bueno, este es un video muy interesante. De hecho, se mete uno en el video, observa el video y tiene que seguir la secuencia del video. No hay manera de hacer comentarios, además porque hasta ahora está uno viéndolo para reaccionar. Es verdad. Pero es un video muy bueno, pero deja unas cosas muy bien claras. En primer lugar, cómo la plata fácil crece muy rápido, ¿sí? Cómo se obtiene el poder de forma desmesurada y cómo con el poder se corrompen todos los estamentos. Entonces Sí. el estamento político, el estamento militar, se va corrompiendo todo y se tiene mucho poder. Pero también dice, el narrador a lo último, Militarmente. militarmente dice que por grande que sea la organización, desde que sea una organización criminal, no va a perdurar mucho. Y así como se consigue toda esa cantidad de dinero y se consigue todo eso, eso se evapora en segundos con estos temas. Entonces toda esa gente que ha adquirido mucha plata, pero mucha plata ¿para qué? Sí, mucha plata que se pierde, mucha plata que no va a dar ningún resultado. Entonces, pero y lo importante de eso también es la acción, que es a donde vamos, es la acción del ejército para acabar con un clan que se creía que era todopoderoso, ¿sí? Pero se empezaron a meter con los militares, mataron El policía. al policía, Ese fue como el detonante. comandante. Ese fue el detonante, porque ahí Al matar al mataron porque policía había que- participado en la captura de su hermano. Entonces lo mataron. Y más grave aún cuando mataron a la esposa y la mamá del otro militar. Entonces, lógicamente que ahí donde está más grave, porque fuera de que han corrompido todo, pero se meten con la parte más débil de los militares, que es su familia. Y ahí está la reacción y eso acabó. Sin embargo, pues siempre va a haber otro que aparece y otro que fue el que sucedió a los hermanos Beltrán Leiva, que es el Chapo, que también vamos a reaccionar a futuro sobre las operaciones que hubo contra el Chapo Guzmán. Bueno, espero les haya gustado el video. Es un video que a mí me gustó, es un video impactante, es un video muy bueno y espero sus comentarios. No olviden suscribirse, las personas que han hecho al Búnker de Jack, ¿sí? Darnos su like, ¿sí? Y además darle la campanita. También que compartan este video. Muchas gracias. ¿Qué comentario final tiene de este video? No, que es que al ver estos grupos
mexicano, se me viene a la cabeza los colombianos de los 80s y 90s. Ah, sí, claro. Es un proceso muy similar, Es que donde eso- al final era, casi que uno puede decir que son espejos, sí, obviamente con años de diferencia, pero, Sí, pero- pero que sí se, Pero es que aquí hay una cosa, es decir, nosotros empezamos una violencia de narcotráfico aquí primero. sí, Y de hecho esa fue exportada a México. a México. Sí, por eso. Y fue exportada a México, ¿por qué? Porque se buscó de tal manera que nosotros producimos y entonces como para nosotros era más difícil llevarla a Estados Unidos y otras partes, entonces dijeron, no, los mexicanos tienen la infraestructura, entonces les queda más fácil y entonces Pasarla. ellos la pasan, ellos la comercializan y nosotros únicamente lo surtimos. Entonces eso, pues lógicamente, así como trasladó el negocio, trasladó Todo lo malo. toda la problemática. Sí, esto sí viene en la Y cabeza, eso obviamente. es una consecuencia de eso, y lo mismo está Ecuador hoy en día. Ecuador hoy en día está casi que invivible por la violencia, porque es eso mismo. O sea, entonces la plata fácil, sí, cómo se corrompe la gente, cómo se corrompen todos los estamentos y cómo va a generar. Pero sí, como somos más los buenos que los malos, entonces todos los grupos van a terminar así. Aquí hubo grupos famosos, los hermanos Orejuela, hubo El de Pablo Escobar, el que de es muy Pablo famoso. Escobar, que todo el mundo conoce, el de Gacha, sí, el de Rodríguez Gacha, y otros que también no ameritan comentarlos en este canal, sí, las acciones militares que terminaron con todos esos grupos. Cabe anotar también, además, aquí hay una cosa, que todas esas reacciones que hace el ejército y que acaban y que se montan en estas operaciones que vemos, son producto de la inteligencia. Es decir, para detectar dónde está ubicado, eso no es al azar ni nada, sino es un trabajo de inteligencia que se está haciendo permanentemente y que se está consiguiendo la información. De hecho, ahí dice que de los 7 detenidos, ¿sí? De los 5 detenidos que hubo, de ahí se dedujo dónde se encontraba y dónde estaba ubicada la finca donde estaba el jefe de jefes, ¿sí? El Barbas, y allá le llegaron. Pero es producto de los trabajos de inteligencia que son lo fundamental para hacer todas las operaciones militares. Bueno, ese es el comentario al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en el búnker de Jack y nos vemos en el próximo. Amigos, nos vemos, chao.